Judith capítulo 1. Corría el año 12 del reinado de Nabucodonosor, que reinó sobre los asirios en la gran ciudad de Nínive. Por entonces reinaba Arfaxad sobre los medos en Ecbatana. Él fue quien rodeó esta ciudad con una muralla hecha de piedras labradas que medían 1,5 metros de ancho por unos 3 de largo. La muralla tenía una altura de unos 35 metros y una anchura de 25. Junto a las puertas de la ciudad construyó unas torres que se elevaban unos 50 metros y tenían en los cimientos un espesor de 30. Las puertas de unos 35 metros de altura por 20 de anchura permitían el paso del ejército y el desfile de la infantería. En aquel tiempo el rey Nabucodonosor entabló batalla contra el rey Arfaxad en la gran llanura que se extiende en el territorio de Ragau. Se unieron a él todos los habitantes de las montañas, los que vivían a las orillas de los ríos Éufrates, Tigris e Hidaspes, y los de la llanura de Ariog, rey de Elán. Fueron pues muchos los pueblos que se aliaron para luchar con los hijos de los caldeos. Nabucodonosor, rey de los asirios, envió mensajeros a Persia y a todos los habitantes de Occidente, Sicilia, Damasco, Líbano y Antilíbano, y a los habitantes del litoral, y a los pueblos del Carmelo, Galaad, Alta Galilea y la gran llanura de Esdrelón, a todos los de Samaria y sus ciudades, a los del otro lado del Jordán, hasta Jerusalén, Batanea, Gelus y Cades, pasado el río de Egipto a Tafnes, a Ramesés y toda la región de Gosen, y más allá de Tanis y Menfis, a todos los egipcios hasta los límites de Etiopía. Pero los habitantes de aquellas tierras desatendieron el mensaje de Nabucodonosor, rey de los asirios, y se negaron a ir con él a la guerra. No le tenían miedo porque pensaban que carecía de apoyos. Así pues trataron a sus mensajeros con desprecio y los despreciaron con las manos vacías. Nabucodonosor se enfureció contra aquellas tierras y juró por su trono y por su reino que se vengaría de todas las regiones de Sicilia, Damasco y Siria, degollando a todos sus habitantes, junto con los de Moab, Amón, de toda Judea y todo Egipto hasta los confines de los 2 mares. El año 17 de su reinado, Nabucodonosor atacó con todas sus tropas al rey Arfaxad y lo venció en la lucha, poniendo en fuga todo el ejército, la caballería y los carros de Arfaxad. Se apoderó de sus ciudades y llegando a Ecbatana, tomó sus torres, devastó sus calles y convirtió su esplendor en ruina. Capturó a Arfaxad en las montañas de Ragau y acabó con él a flechazos. Después regresó a Nínive con su ejército, una inmensa multitud de soldados, y allí se dedicó, junto con los soldados, a holgar y banquetear durante 120 días. Capítulo 2. Judith. El año 18, el día 22 del mes primero, se celebró consejo en el palacio de Nabucodonosor, rey de los asirios, para decidir cómo llevar a cabo su idea de venganza contra toda la tierra. Convocados los ministros y magnates del reino, les comunicó su plan oculto y decretó personalmente la destrucción de aquella tierra. Todos acordaron que debían ser exterminados cuantos habían rechazado el mensaje del rey. Tan pronto como terminó el consejo, Nabucodonosor, rey de los asirios, llamó a Holofernes, jefe supremo del ejército y segundo en autoridad después del mismo rey, y le dijo: «Esto ordena el gran rey, Señor de toda la tierra. Tan pronto como te retires de mi presencia, toma contigo hombres valerosos, hasta 120,000 infantes y 12,000 jinetes con sus caballos, y marcha contra las tierras de Occidente, que se negaron a cumplir mis órdenes. Diles que se preparen para recibirme, porque voy a descargar mi ira sobre ellos. Tu tierra será ocupada por mis soldados, y se la entregaré a ellos como botín. Sus muertos llenarán los valles hasta el punto de que ríos y torrentes desbordarán de cadáveres. A sus cautivos les enviaré a los confines de la tierra. Ve pues y conquístame todos sus territorios. Si se te entregan, guárdamelos hasta que llegue el momento de su castigo. No muestres piedad
con los que se resisten. Entrégalos a la muerte y al saqueo en toda tierra que conquistes. Lo juro por mi vida y por mi reino, lo he dicho y lo cumpliré con mis propias manos. Y tú no desobedezcas ninguna de las órdenes de tu Señor, cúmplelas exactamente y sin demora. Nada más salir de la presencia de su Señor, Holofernes convocó a todos los jefes generales y oficiales del ejército asirio. Además, de acuerdo con el mandato de su Señor, seleccionó 120,000 hombres aguerridos y 12,000 arqueros a caballo y los organizó para la contienda. Tomó un gran número de camellos, asnos y mulos para transportar el bagaje e innumerables ovejas, bueyes y cabras para el aprovisionamiento, así como abundantes vituallas para cada hombre y gran cantidad de oro y plata del palacio real. Partió Holofernes de Nínive con todo su ejército, precediendo al rey Nabucodonosor, para invadir toda la tierra de Occidente con sus carros, jinetes e infantes selectos. Tras ellos iba una confusa muchedumbre, incontable como una plaga de langosta, o como la arena de la tierra. En 3 jornadas de marcha llegaron desde Nínive a la llanura de Bectilet y acamparon cerca de allí, no lejos de las montañas que están al norte de la Alta Cilicia. Holofernes avanzó luego con todo su ejército de infantería, caballería y carros hacia la región montañosa. Asoló Put y Lidia, saqueó a los racitas e ismaelitas al borde del desierto al sur de Geleón. Bordeando el Éufrates cruzó Mesopotamia y destruyó todas las ciudades fortificadas que jalonan el torrente Abrón hasta el mar. Ocupó el territorio de Cilicia y, aniquilando a cuantos le oponían resistencia, llegó a la frontera meridional de Jafet frente a Arabia. Cercó a todos los madianitas, incendió sus tiendas y se apoderó de sus rebaños. Durante la siega del trigo bajó a la llanura de Damasco, prendió fuego a sus mieses, exterminó sus rebaños de ovejas y bueyes, saqueó sus ciudades, devastó sus campos y degolló a todos sus jóvenes. El pánico se apoderó de los habitantes de la costa, los de Tiro y Sidón, los de Sur y Aco. Ante él se aterrorizaron los de Yamnia, Azoto y Ascalón. Capítulo 3. Judith. Esta gente envió a Holofernes mensajeros con una petición de paz. Nosotros, siervos del gran rey Nabucodonosor, nos rendimos ante ti para que dispongas de nosotros como te plazca. Aquí tienes nuestras fincas y todo nuestro territorio, los campos de trigo, los rebaños de ovejas y bueyes, los apriscos de nuestras aldeas. Haz con ellos lo que te plazca. Nuestras ciudades y sus habitantes se someten a ti. Ven y trátalos como mejor te parezca. Los enviados se presentaron ante Holofernes y le comunicaron el mensaje. Entonces él bajó con su ejército hasta la costa, estableció guarniciones en las ciudades fortificadas y reclutó en ellas a los mejores hombres para sus servicios auxiliares. Allí y en los alrededores fue recibido con coronas y danzas al son de panderos, pero él destruyó sus santuarios y taló sus bosques sagrados, porque había recibido orden de terminar con todas las divinidades de la tierra, a fin de que todas las naciones adorasen solo a Nabucodonosor y todas las lenguas y tribus lo proclamasen Dios. Avanzando luego hacia Esdrelón, cerca de Dotán, que está cerca de la región montañosa de Judea, y acampó entre Gibea y Esitópolis. Allí permaneció un mes reuniendo provisiones para su ejército. Judith capítulo 4. Cuando los hijos de Israel que habitaban en Judea se enteraron de lo que Holofernes, jefe supremo del ejército de Nabucodonosor, rey de los asirios, había hecho con todas las naciones y cómo había saqueado y destruido sus santuarios, se aterrorizaron ante su llegada, temiendo por Jerusalén y el templo del Señor su Dios. Hacía poco que después del destierro el pueblo se había agrupado en Judea y había tenido lugar la consagración del templo y del altar, que habían sido profanados. Mandaron aviso a toda la región de Samaria, a Coná, Bet-Jorón, Belmaín, Jericó, Joba,
Azora y el valle de Salem. Se apresuraron a ocupar las cumbres de las montañas más elevadas, fortificaron las aldeas que había en ellas y almacenaron provisiones con vistas a la guerra, pues acababan de hacer la recolección. Joaquín, que era entonces sumo sacerdote de Jerusalén, escribió a los habitantes de Betulia y Betomestain, ciudades situadas enfrente de Esdrelón, ante la llanura próxima a Dotán. Les mandaba que ocuparan los pasos de la montaña que dan acceso a Judea. Así les sería fácil frenar a los atacantes, pues la estrechez del camino obligaba a avanzar de dos en dos. Los hijos de Israel obedecieron al sumo sacerdote Joaquín y al consejo de los ancianos del pueblo con sede en Jerusalén. Con gran fervor, todos los jefes de Israel clamaron a Dios y se humillaron ante él con un gran ayuno. Ellos, sus mujeres, sus hijos y ganados, los forasteros, jornaleros y esclavos, se vistieron de saco. Todos los hombres y mujeres y niños de Jerusalén se postraron ante el templo, y con la cabeza cubierta de ceniza elevaron sus manos al Señor. Cubrieron el altar de saco y a una voz suplicaron fervientemente al Dios de Israel que no entregase sus hijos al saqueo, sus mujeres al cautiverio, sus ciudades ancestrales a la destrucción y el templo a la profanación y burla de los gentiles. El Señor escuchó sus plegarias y tuvo piedad ante tanta tribulación. El pueblo ayunaba día tras día en Judea y especialmente en Jerusalén, ante el santuario del Señor Todopoderoso. El sumo sacerdote Joaquín y todos sus sacerdotes y ministros dedicados al servicio del Señor iban vestidos de saco cuando ofrecían el holocausto perpetuo, los sacrificios votivos y los dones voluntarios del pueblo, y con los turbantes cubiertos de ceniza clamaban al Señor con todas sus fuerzas, para que se mostrara benigno con la casa de Israel. Judith capítulo 5. Holofernes, jefe supremo del ejército asirio, se enteró de que los hijos de Israel se habían preparado para la guerra, cerrando los pasos de montaña, fortificaron las alturas y poniendo obstáculos en los llanos. Entonces, profundamente irritado, llamó a todos los jefes de Moab, a los generales de Amón y a todos los gobernantes de la zona costera, y les conminó: Decidme, cananeos, ¿qué pueblo es ese que vive en la montaña? ¿Qué ciudad habita? ¿De cuántos soldados dispone? ¿De dónde saca su poderosa fuerza? ¿Qué rey los gobierna y manda su ejército? Porque es el único pueblo de Occidente que no se ha dignado salir a recibirme. Ahiud, jefe de todos los amonitas, le respondió: Escucha, señor mío, lo que dice tu siervo. Te diré la verdad sobre ese pueblo que habita en la montaña vecina. No saldrá mentira de mi boca. Los de ese pueblo descienden de los caldeos. Al principio residieron en Mesopotamia porque no quisieron adorar a los dioses de sus padres. Adoraban en Caldea. Abandonaron la región de sus padres para dar culto al Dios del cielo, al que habían llegado a conocer. Arrojados por los caldeos de la presencia de sus dioses, huyeron a Mesopotamia. Allí habitaron largo tiempo, hasta que su Dios les mandó salir de aquella tierra y marchar a Canaán, donde se establecieron y consiguieron gran cantidad de oro, plata y ganado. Obligados por un hambre que se extendió por todo Canaán, bajaron a Egipto y ahí permanecieron mientras tuvieron comida. En Egipto se multiplicaron hasta formar un pueblo incontable, pero los egipcios se volvieron contra ellos, los obligaron a hacer ladrillos, los humillaron y los sometieron a esclavitud. Ellos clamaron a su Dios, y su Dios castigó a todo Egipto con plagas incurables. Entonces los egipcios los expulsaron del país. Su Dios secó ante ellos el Mar Rojo y los condujo hacia el Sinaí y Cades Barnea. Expulsaron a todos los habitantes del desierto. Se asentaron en la tierra de los amorreos y destruyeron con su fuerza a todo el pueblo de Hesbón. Cruzaron el Jordán y ocuparon toda la región montañosa, después de expulsar a los cananeos, perezeos, jebuseos, siquemitas y a todos los girbiseos. Allí habitaron mucho tiempo, mientras no pecaron contra su Dios. Todo les fue bien,
porque el suyo es un Dios que odia la maldad. Pero cuando se desviaron del camino que él les había señalado, fueron derrotados en muchas guerras y deportados a unas tierras extrañas. El templo de su Dios fue arrasado y sus ciudades cayeron en manos de sus enemigos. Pero ahora, tras haber retornado a su Dios, han vuelto de los lugares en que estaban dispersos. Han recuperado Jerusalén, donde se halla su templo, y se han establecido en la montaña que había quedado despoblada. Así pues, dueño y señor, si hay alguna falta en ese pueblo por haber pecado contra su Dios, si vemos que han cometido algún delito, podemos hacerles la guerra. Pero si no han pecado, más vale, Señor mío, que no los ataquemos, porque su Dios y Señor los protegerá, y nosotros quedaremos en ridículo ante toda la tierra. Cuando Achior terminó de hablar, todos los que estaban en torno a la tienda profirieron gritos de protesta. Los oficiales de Holofernes y los habitantes de la zona costera y de Moab querían descuartizarlo. No tenemos por qué temer a los hijos de Israel. Son gente sin ejército ni recursos para hacer frente a un ataque en regla. Adelante, Señor nuestro, Holofernes. Serán fácil presa para tu gran ejército.